estamos en Ventana Sur, claro, que Ventana Sur es un mercado de películas, de series, donde, claro, la realidad virtual aparece, las tecnologías están presentes, como esto, ¿no? De poder grabar con tanta agilidad, talento de todo el mundo viene aquí. ¿Cómo estáis viviendo estos días? ¿Qué os parece, ¿no? Estar en un mercado tan bullicioso y tan vivo? Bueno, para nosotros asistir a Ventana Sur, este es el tercer año que lo hacemos y es cerrar toda nuestra gira de actividades que hacemos. Qué mejor que hacerlo en Argentina y en Ventana Sur, que a donde llegan muchísimos productores y gente del sector del cine y el audiovisual para cerrar todos los negocios que se puedan hacer en el año. Comparto la opinión de Adriana. Nosotros en Iberseries y Platino Industria, que es el evento que nosotros dirigimos y programamos como una asociación que somos, Iberseries por parte del Grupo Sequoia y Platino Industria por parte de los premios Platino y ENEN de GEDA, fomentamos un evento similar a Ventana Sur, pero lo hacemos en Madrid. Claro. Entonces siempre entendimos que tiene que haber cierta continuidad en las actividades que ofrecemos a productores, financiadores, creadores audiovisuales, tanto de contenido serial como cinematográfico, y aquellos que hayan pasado por Madrid en octubre, en este caso, en este último mes, puedan prolongar en Ventana Sur la actividad o los negocios o los contactos que hicieron en Madrid. De hecho, nosotros como evento tenemos un acuerdo de colaboración con Ventana Sur. Claro, normal, lógico. ¿Qué transformación más grande estamos viviendo, ¿no? O sea, se están hibridando tecnologías inmersivas que antes no pensábamos que iban a sucumbir tanto, no iban a sumergir tanto al espectador en experiencias, pero también tenemos las VOD creciendo, entra la inteligencia artificial en los últimos 2 años. ¿Cómo estáis viviendo esta transformación actual? Bueno, el foco de nosotros son obviamente el largometraje y las series, y en ese sentido han cambiado las ventanas de consumo, las ventanas de distribución, las ventanas de compra y venta, y ahora también las formas y modelos de coproducción. Esto ha permitido que los productores, tanto de series y largometrajes, brinquen de uno a otro, tanto el lenguaje cinematográfico llevado al seriado, y sin embargo también en los modelos de negocio. Esto es muy importante, permite abaratar costos o permite trabajar con mayor calidad debido a la tecnología, y en ese sentido son de los temas que nosotros llevamos a hablar justamente en el área de conferencias y programación, que es una de las distintas actividades que realizamos, y entender cuáles son las necesidades hoy en día que los productores tienen que resolver de cara a dar a sus públicos y a sus espectadores, digamos ya que es un público panregional en muchos sentidos. Claro. Son uno de los temas que se están siempre abordando. ¿Y ahora por dónde? Claro, porque en realidad ahora las coproducciones, decías, ¿no? Tener mercados que estén bien conectados, como habéis hecho con Iberseries y Ventana Sur. Los contenidos tienen que ser bastante actuales, tienen que tener un contenido de actualidad a la vez que procesar esa información en tiempo real de lo que le interesa a la gente realmente en Internet. Hay mucho dato de esto. Esta transformación acelera los procesos de coproducción. Para nosotros acelera el proceso de coproducción, pero sobre todo lo que se acelera, digamos, es las diferentes vías para poder financiar los proyectos. Ya sean proyectos de series, largometrajes, microseries o cualquier otro formato que estamos experimentando hoy en día, ¿no? Que ese es el gran reto al que nos enfrentamos, identificar las audiencias y cómo consumen nuevos contenidos y a través de qué medios, que yo creo que es lo que tú comentabas también al principio con el video on demand, con el consumo a través de contenidos audiovisuales autocreados o autoproducidos a través de otras redes. Ahí es donde yo creo que en el fondo tenemos el reto de la ficción futura, que es como a nosotros nos gusta un poco definirlo. Y ahí, más que coproducir, que también como base, digamos, tradicional del acuerdo bilateral o multilateral entre empresas, empezamos a ver nuevos actores financieros que son capaces de aportar financiación a los proyectos, que en el fondo es lo que persigues con la coproducción, intentar rellenar un gap de financiación de un proyecto a través de un socio, como cualquier entidad empresarial global. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, también añadir que nosotros este año, en 2023, hemos hecho un primer acercamiento a nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual en nuestra parte formativa, con un primer taller de producción virtual, donde acercamos también a los productores que no lo conocen o que todavía tienen ciertas incertidumbres sobre el papel que puede jugar en el presupuesto la elaboración o el rodaje de ciertas escenas a través de la producción virtual.
Eso, por ejemplo, sabemos que en otros ámbitos como la publicidad o en las series está más, digamos, se han aventurado un poco más, pero en el cine, aunque ha habido proyectos, todavía, digamos, hay algunos productores reacios, no digo que sin motivos, a conocer un poco estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, como evento, lo que queremos, y sobre todo en el 2024, lo que queremos es seguir avanzando por esa línea, es decir, que dos pilares, ¿no? Por no extenderme. Uno, nuevas herramientas de financiación, y por otro, cómo las nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual pueden beneficiar o abaratar en algunos puntos los costes de las producciones, ¿no? Claro, las nuevas herramientas de financiación vienen derivadas de políticas públicas que generan programas. Luego también tenemos la parte de los tax rebates que están habiendo también muy fuertes, esta lucha de pugna de territorios para producir. Ya los territorios están también invirtiendo en crear platós y sitios donde generar esas ficciones. ¿Creéis que vamos a entrar en ese terreno en unos 5, 10 años de acelerar mucho más la industria? Yo creo que va a aumentar muchísimo la demanda. ¿Eso lo veis también claro? ¿O? Yo creo que ya se está acelerando. En este momento hay una cantidad de fondos de inversión y de agentes que están ya buscando, que ven a las industrias creativas y culturales, y en especial al audiovisual, al cine y al contenido seriado, como una opción donde quieren poner e invertir para generar nuevos, obviamente, nuevas ganancias, pero también nuevos contenidos. Hoy en día están surgiendo ya muchísimos fondos y eso le permite al productor ya no solo depender de un fondo de gobierno o institucional, sino ir a buscar otros modelos de negocios con capital privado. Claro, porque antes normalmente nosotros cuando producíamos tardábamos, yo con una peli 7 años en levantar todo el capital y casos de productores todo el rato de lo mismo, se está acelerando y ahora es súper interesante porque claro, se genera también como el activo audiovisual como un activo que aparte, si se negocia bien con las VOD, genera, o sea, sale al mundo, no hay que luchar tanto en la pantalla con los cines, se está como ordenando. Quiero decir, el cambio de paradigma también aplicado a las nuevas tecnologías del streaming, evidentemente lo que ha facilitado y donde realmente ha habido, insisto, ese cambio ha sido en algo obvio. Quiero decir que un proyecto con un valor o con un presupuesto, el que sea, más alto, más bajo, más mediano, antes a lo mejor se comercializaba en un territorio en concreto, o 2 o 3, y ahora es global. Esa es la diferencia, y eso realmente yo creo que es lo que a eventos como Ventana Sur y a Iberseries y Platinum Industria, yo creo que ahí es donde nos potencia, es decir, la incursión de las plataformas, la posibilidad, digamos, que a través de las redes, de otros canales, los fast channels, nos permita de alguna manera que un contenido, insisto, más local, que a lo mejor se puede llegar a consumir solamente en Argentina, en España, en Colombia o en México, ahora se puede ver en otras partes del mundo. ¿Y creéis que se está unificando también como esa cultura, casi que sea una cultura internet, en la que el lenguaje se está neutralizando? Aparecen muchos personajes, ¿no?, de México, de Colombia, de todos los países, iberoamericanos en este caso, pero luego la historia siempre versa como en yo creo que se está generando una especie de nuevo lenguaje que está uniendo, ¿no?, al mercado, a los territorios. Yo creo que se están potenciando historias universales que terminan siendo a nivel local muy entrañables, muy cercanas. Hay un Star System que se está generando. Y por el otro lado, sí creemos que hay un grupo de creadores, desde el director, el guionista y todo lo que se requiere para hacer un proyecto audiovisual, sea cine, sea serie, que están conviviendo y están compartiendo lenguajes, territorios. Y por el otro lado, eso sí está permitiendo que el contenido hablado de español y portugués, el mercado, el evento que realizamos, Iberseries y Platinum Industria, se caracteriza porque todo lo que se trabaja allí es hablado en español y portugués, y la idea es potenciar todos estos contenidos hablados en español y portugués. Claro, porque también el territorio tiene un reto de lenguaje, porque las diferentes áreas de un mismo país igual se conforman por diferentes lenguas, dialectos y lenguas también, ¿no? En el caso de España tenemos el catalán, tenemos el euskera, el gallego, el castellano, pero luego también hay dialectos que conviven en toda la región latinoamericana. Entonces, creo que es un reto súper interesante desde el punto de vista de la creación. Eso también apoyáis, ¿no? En la parte de la creación estáis sumergidos con los guionistas, escucháis a los creadores. Sí, o sea, es verdad que Iberseries y Platinum Industria
ha utilizado y utiliza la lengua hispana y la portuguesa, pero sobre todo la hispana en este caso, como herramienta vehicular de una industria que aunque parezca mentira, no está lo suficiente. Cuando digo industria audiovisual hispanohablante, digo de los contenidos, todos los profesionales que trabajamos en español, independientemente de que sea de España, de México, de Argentina o de otro territorio, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que también se produce en España. Que también, sí, sí. La idea, es decir, aunque parezca algo bastante lógico, es verdad que ha habido cierta, o históricamente, digamos, desunión en el sentido, o falta de poder compartir los contenidos. Es decir, había a lo mejor contenidos, películas o series que se veían en Perú que no se tenían por qué ver en Ecuador, o películas que se producían en México que no se veían en España. Entonces ahora empieza a haber, digamos, una circulación un poco más masiva de esos contenidos, que de ahí nace, como bien decía Adriana, ese Star System compartido con los hispanohablantes, que es uno de los primeros pasos para empezar a producir en conjunto. Eso no excluye que en una segunda fase seamos conscientes de que cuando hablamos de un concepto tan abstracto como el iberoamericano, porque son muchas culturas, muchos países muy, muy diferentes, no haya otras lenguas que también participan de estos territorios y donde también hay un segmento o una fragmentación de las audiencias. Eso ocurre, como tú bien has citado, pues también en España. Quiero decir, ahora los contenidos se da la paradoja de que son globales, pero al mismo tiempo también buscan nichos de audiencia concretos, con temáticas concretas que importan a un colectivo en concreto. Y ahí tiene una audiencia. Absolutamente, se está rompiendo el concepto, ¿no? Es decir, generas una historia que le habla a un margen de edad, a un tipo de gusto, claro, y un tipo de audiencia, y que puede ser la Argentina, colombiana, Chile, España, Estados Unidos, incluso doblada a otros idiomas. Claro. Y ahí se empieza a reproducir un interesante ecosistema de contenidos. Claro, a lo que iba es que se está como universalizando, se está quedando una capa más por arriba de eso, ¿no? De lo que acabas de mencionar. Con la IA se traduce todo, incluso hasta van a modificar, ¿no? O sea, lo vas a ver y ni te vas a dar cuenta y eso me parece increíble. En los próximos años vamos a ver solo historias, ya no importa, el lenguaje casi no es un vehículo obstáculo, sino es un vehículo facilitador, porque ya está, con la tecnología ya está abordado. Y del otro lado que decías, es cierto, ¿no? Que las filmotecas siempre teníamos esto de proyectamos una colección de Perú en el centro de Bilbao, en tal sitio y tal. Claro, eso se ha roto, ahora ya la ventana es global y qué bueno que activos también del pasado puedan revivir en las plataformas, que eso también me parece como interesante incluso para las productoras que puedan revivir o reflotar contenidos. Suena interesante todo lo que viene. Una opinión así como personal, como un mensaje a los creadores y que hay productores que están como comenzando, ¿qué les recomendaríais? Cualquier productor o director o que está empezando a decidirse a participar en la industria creativa, que sepan que están entrando a una industria donde hay que prepararse, hay que entrenarse y como tal hay que ser un profesional en todo el negocio y en todo el desarrollo que vayan a ofrecer. Una forma de hacerlo es justamente venir a estos eventos como Iberseries y Platino Industria, como Ventana Sur, que te permiten conocer a profesionales, escuchar las tendencias, qué está sucediendo con todos los tomadores de decisiones de plataformas, de canales y de distribución, y entender muy claro qué quieres para tu proyecto, qué necesitas y con quién tienes que irlo a buscar. Pensamiento startup total, ¿no? Como se está vinculando también esa mentalidad startupera de crear proyectos con tecnología, creo que se está aplicando también a esto, lo que dices. Pero tener en cuenta también, ¿no?, que si tú creas algo, luego hay toda una cadena de acontecimientos que yo creo que el creador no lo tiene en cuenta, ¿no? Como la IP, si hay que compartirla, negociarla desde el inicio o no, las coproducciones, ¿no? Justo para entender cómo retos. el tema legal, que es uno de los aspectos que nosotros abordamos muchísimo, el manejo de la protección de derechos de autor, claro, como productor, cómo tener las herramientas básicas legales para cerrar contratos o para negociar. Estos espacios te brindan justamente esta formación y esta posibilidad de entender como productor, no desde lo creativo o no desde lo financiero, sino también lo legal. Muy bueno, es un gran aporte porque sí que veo que es el gap de la propia inercia de que las industrias creativas y culturales han sido creativas y culturales. Y ahora viene como esta capa de negocio que sumáis, muy interesante. Yo un poco como palabras finales, bueno, consejo un poco a la audiencia que nos ve.
simplemente remarcar que el audiovisual como industria, digamos, siempre fluctúa, digamos, como una ola, ¿no? Es decir, va subiendo, bajando, históricamente en todos los países. Yo creo, a lo mejor en Estados Unidos menos, porque siempre ha habido una tradición industrial sobre el contenido audiovisual. Creo que el contenido en lengua hispana está viviendo un momento muy bueno. Creo que es una de las pocas veces en la reciente historia en la que, por ejemplo, en España está sucediendo que las políticas públicas y la industria audiovisual privada están caminando a una misma velocidad, cosa que hace muchos años no sucedía. Para los creadores y para las creadoras, yo lo que os recomendaría es que aprovechéis el momento. Quiero decir que ahora estamos en un momento muy bueno. El español y los contenidos españoles están de moda. Tenemos un acceso a una tecnología, como tú decías, que puede, digamos, democratizar en el buen sentido la producción de los contenidos, pero que debemos hacerlo, digamos, con cabeza y estructurando bien el contenido para que no sea algo, digamos, banal, o por lo menos que pueda ser consistente, y que nunca olvidemos que trabajamos en un sector en el que comunicamos al resto de las audiencias. Quiere decir que seamos lo suficientemente responsables como para crear un contenido que nos ayude a consolidarnos como industria, pero que también transmitamos un mensaje un poco de los valores que nos unen un poco a los hispanohablantes, y que en ese sentido empecemos a competir mundialmente, digamos, con otros mercados como el anglosajón. Wow, qué interesante, me ha creado esperanza. Sí, ¿no? Es un poco la intención. Sí, pero como que hay un concepto ahí muy cohesionador, muy bonito, y me ha gustado mucho el mensaje. Aparte, desde lo privado, tener esa visión también de que es así, de cohesionar y generar, pues eso, que los creadores tengan un espacio nuevo en común, que lo que acabas de mencionar también es interesante para, si estás escuchando, atento o atenta, porque, claro, cuando creas una historia, ya participar en otras historias, porque quizás hay una nueva historia de contar con consistencia y que se puede como compartir con esta nueva lógica más global. Así que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Espero que hagáis muchos negocios y ayudéis a muchos creadores. Gracias, y los esperamos en Madrid. Gracias. 2024. Claro, Sí, sí. claro. ¿Cuándo? Les esperamos en Madrid, ya lo podemos anunciar, aunque bueno, Venga, ya es eso público. puede. Del 1 al 4 de octubre del 2024, en Matadero, Madrid. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.